Pero, ojo, fue gravísimo lo que hicieron, desde el punto de vista simbólico, porque se reunieron para apoyar, además encima, en el año que se cumplen los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, un aniversario importante, no se les ocurre otra cosa que ese mismo día, que fue el día en el que empezó la guerra, la operación militar especial desde el punto de vista ruso, irse a Kiev a apoyar al régimen más parecido que existe y que ha existido desde la final de la Segunda Guerra Mundial al régimen nazi del ejército. Es decir, esta gente participó y fundó en un regimiento, el regimiento Galicia de las Waffen-SS. No estamos hablando de que, no, es que me dijeron. O sea, y eso está idolatrado, son héroes oficiales. Sujevich, que era el jefe del ejército insurgente ucraniano, que asesinó a unos, no se sabe exactamente, pero unos 100.000 polacos y judíos. Es decir, pues le tienen allí idolatrado, con casa museo y todo. Recordemos que los campos de concentración más importantes del régimen nazi estaban en la Europa oriental, en esa región. Y los carceleros eran ucranianos, eran polacos, algunos rusos, todos de ahí, que esta gente lo lleva en su genética esto, ¿no? Es más, fíjate cómo sería, Ariel, fíjate cómo sería que cuando lees los relatos que hay, los testimonios históricos de los propios soldados, cartas, etcétera, etcétera, de las SS, que no eran precisamente hermanitas de la caridad, estaban asustados de lo que hacía esta gente, las atrocidades que hacían, las torturas que hacían. Las SS estaban impresionados con la brutalidad de los ucranianos. ¡Ojo! ¿Qué? Ahora, hay un dato que siempre hay que explicarlo porque es difícil de entender, Fernando. Todo eso está muy bien, pero resulta ser que Zelensky, el presidente de Ucrania, mal llamado presidente, es judío. Y quien lo llevó a ser quien es el productor cinematográfico, además, también era judío. Sí. ¿Y cómo era que judíos están asociados con los nazis? Dicen que es que los nazis, en realidad, el batallón Azov y los demás, los tienen amenazados, los tienen condicionados. Cuando él quiso firmar la paz con los rusos, le dijeron que no. ¿Tú qué crees de eso, de ese vínculo? A ver, es que bueno, ahí entramos en el delirio que hay en la cabeza de esta gente. Es decir, una de las justificaciones que dan los, digamos, los neonazis que hay en Ucrania, y oiga, pero ¿cómo usted pues es decir, apoya a los nazis que les mataron a ustedes y tal, y como usted es neonazi, ustedes fueron víctimas? Y dice, no, es que, a ver, nosotros no somos eslavos. Entonces tú te quedas así como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que no son eslavos? Dicen, no, verá usted, se lo va a explicar. Nosotros, en el famoso Rus de Kiev, el primer estado, digamos, de época medieval, los años 900 más o menos, el primer protoestado, estado que hubo, digamos, eslavo de origen de lo que luego sería Rusia, pues estamos hablando de la Edad Media, que es el Rus de Kiev, fue fundado por vikingos suecos, los varegos. Es decir, y entonces ellos dicen, nosotros, esto es una chifladura, nosotros descendemos de los vikingos varegos, que en tanto que germánicos, por lo tanto somos arios, por lo tanto podemos ser nazis. Este es un poco, digamos, el razonamiento, por llamarlo de alguna manera, de esta gente. Entonces dicen, no, ni somos judíos, ni somos eslavos, no, somos arios. Claro, esto es una chifladura, esto no tiene ningún sustento histórico ni de ningún tipo. Pero este es el tipo de justificaciones que da esta panda de individuos. Ahora, dime una cosa, Fernando, ¿a qué fue Macron allí? Además de hacer el ridículo, que cuando yo escuché que iba a Estados Unidos, dije, siempre que se encuentra con Trump, Trump lo hace pasar vergüenza, porque además es más pequeño que él, es más pequeño, lo agarra, le da la mano y lo estrecha y lo... Eso para empezar, cosa que volvió a hacer. Y segundo, bueno, ahí Macron en un momento en la conferencia de prensa dijo, cuando
Trump dijo, me deben 300.000 millones, 500.000 millones. Él le dijo, bueno, dijo Macron, pero no es tan así, nosotros también pusimos dinero. Bueno, sí, está muy bien. Pero ¿a qué fue? ¿A hacer el ridículo? En Francia se está riendo todo el mundo, no la prensa, porque la prensa está comprada por los Rothschild allí que trabajan para él, pero la gente, mis amigos, los medios de prensa más o menos alternativos se están burlando de él. Claro, bueno, Macron es que lleva unos últimos 2 semanas realmente desastrosas. Primero, es que nada pie con bola. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre está ya fuera de sus cabales. Es decir, acordaros todos, el lunes, no este lunes, el lunes anterior, la famosa reunión de emergencia en la que convoca, que yo me he reído mucho, y todos nos hemos reído mucho porque ves aquello, le quitan la bandera aquí al fondo y parece una boda. Es decir, es una mesa redonda que parece que están de boda. Es decir, ¿esto qué es? Es decir, de verdad. A ver, hace una cosa que es extraordinaria. O sea, sin agenda, sin prepararlo ni nada, ¿para qué? Estas cosas, oye, cuanto más espontáneas, mejor. Que somos políticos, sin comunicado, ¿no? ¿Para qué vamos final, a preparar? Nada, ¿no? Claro, sin una agenda, sin propuestas, sin nada. Ya, venga, nos reunimos como buenos amiguetes y nos tomamos unas cervezas. Dices, madre mía. Y convoca, claro, en vez de convocar a todo el mundo, como no olvidemos, especialmente la parte occidental de Europa, somos especialmente supremacistas, racistas y clasistas, y además Macron es un globalista wokista, por entendernos así rápidamente, convoca a los globalistas wokistas. Entonces convoca a Scholz, que ya ves tú, lo que le quedaban dos días, vamos, menos de 2 semanas para que dejara de ser canciller, convoca a todos los que están más o menos en ese ámbito. Además, en una convocatoria que no se sabe bien qué está convocando, porque allí estaba von der Leyen, entonces dice, bueno, es una convocatoria de la Unión Europea. Dice, no, porque también estaba Rutke, el Matt Rutke, como se pronuncie, el secretario general de la OTAN. Dice, bueno, es de la OTAN, no, ni de la OTAN ni de la Unión Europea, es una cosa rara. Es un rejunte. Amiguetes. Es algo así como Macron y sus amigos presentan el programa de, es decir, pues eso. Es un cocido madrileño en el que pones todo lo que tienes en el frigorífico. Claro, ¿qué pasa? Que como no metes a toda Europa, el resto de los europeos, que son muchos, dicen, oiga, ¿pero esto qué es? Señor Macron, usted es un impresentable. Y empiezan a clamar diciendo, pero aquí, ¿qué es esto de que se reúnen solo unos cuantos? Aquí no. Y entonces, claro, Macron, como no, lo arregla y dice, pues convoco una segunda cena, será por cenas, en la que van a ir los secundarios, los actores secundarios, los teloneros. Invita a los que no han ido. Y dices, madre mía, qué desastre. O sea, pero ¿cómo se puede hacer esto? Por eso digo que Macron está desquiciado. Está desquiciado. No contento con eso, convocó a otra. Convocó a otra, claro. Entonces, claro, convocó a los segundones y tal, es decir, a los checos, a los eslovacos creo que también, es decir, a los búlgaros, a los rumanos, a los nórdicos. Estuvo Pedro Sánchez diciendo que iba a mandar 1.000 millones más. Claro, esta es otra, ¿no? O sea, llega Pedro Sánchez y dice, oye, esto lo soluciono yo. Vamos, claro, es que te da la risa, quiero decir, venga, voy a poner 1.000 millones, que no lo ponemos los españoles, pero bueno, voy a poner 1.000 millones, como si 1.000 millones marcara la diferencia en la guerra. Es decir, 1.000 millones se lo consume el Zelensky en 5 snifadas, digo, perdón, en menos de un mes. O sea, quiero decir, es que como si a España le sobraran esos 5.000 millones. Claro. No lo necesita. No, aquí ya como estamos. Claro, que quiero decir. Nada. A ver, todos los países europeos prácticamente estamos endeudados hasta las cejas y técnicamente quebrados. Y seguimos funcionando porque nos seguimos endeudando y seguimos aumentando la presión impositiva, es decir, metiendo más impuestos y bajando los salarios reales, no los nominales. Es decir, y por lo tanto haciendo que se pierda poder adquisitivo. Cada vez que uno va al supermercado se da cuenta que hay más gente mirando los precios diciendo, joder, esto es demasiado caro, voy a comprar esto que está aquí al lado que es más barato. Así estamos sobreviviendo, pero esto es una ficción que terminará estallando. Pero como a ellos les da absolutamente igual, ellos se pongan a gastar dinero que no tienen
pero que es producto del endeudamiento que nos van a pasar a nosotros. Ellos nos endeudan al país, en tanto que el país endeudan a los ciudadanos del país. Ellos no. Entonces, pues bueno, pues pueden ir repartiendo 1.000 millones como si quieren un billón. Hombre, esto le costaría más por el tema de ver quién endeuda esto. Pero si Draghi, el otro día, que no es santo de mi devoción, un señor de Goldman Sachs, es decir, y estaba horrorizado con las cuentas de la Unión Europea, diciendo, esto no hay quien lo salve. Horrorizado. Hasta se le escapó, no me acuerdo, una frase así diciendo, hagan algo. Al final, una cosa así. Diciendo, porque es que esto ya no da para más. Es lo que quiere es mutualizar la deuda. Pero bueno, eso es la historia. Pero sacar eurobonos y tal, que tampoco sería una solución. Sería porque todos... había una distribución no equitativa de la deuda. Proporcional. Claro, es decir, pero bueno, es que da igual, o sea, no pintamos nada y nos vamos allí a apoyar a los neonazis. O sea, Europa ha perdido completamente en el norte. Esta gente necesita de una manera, como si fuera una transfusión de sangre, como si fuera la vida misma, necesita un enemigo, aunque sea ficticio, es decir, necesita que los rusos sean el enemigo, porque esa es la única manera que tienen ya de justificar el desastre que han generado en Europa. Ahora, Fernando, yo te hago una pregunta. ¿Es cierto eso, buscar que Rusia sea el enemigo? Que era lo que es el mensaje que venía desde Washington. El enemigo, claro, hay que armarse. Ahora Washington se dio vuelta y dijo, no, yo soy amigo, claro, de... Falta que diga que Putin es un amigo, o faltaría que Trump vaya el 8 o 9 de mayo a la Plaza Roja a festejar con Putin, ¿no? Pues no lo descarto. Los europeos que dicen, no, pero si éramos todos enemigos de los rusos, ahora resulta ser que Estados Unidos dice que va a arreglar, claro, con ellos. Es que lo de los europeos es de traca. Es decir, vamos a ver, llega Trump, que además lo viene diciendo desde hace años, o sea, no estamos hablando de que se le ha ocurrido hace 2 días. Y claro, viene aquí y dice, mire ustedes, los europeos son ustedes unos pedorros, es decir, son ustedes unos don nadie. No tienen nada, no tienen poder, no tienen riqueza, sus economías están en quiebra. ¿Ustedes quiénes son? Unos minundis. No tienen popularidad con sus pueblos, ¿no? Fue lo que le dijo J.D. Vance, el vicepresidente. Claro. Dijo, ustedes no respetan la voluntad de sus pueblos, la voluntad democrática. Claro, es decir, no son demócratas, se dedican a hacer golpes de Estado como en Rumanía. Es decir, bueno, pero además es que no son nadie. Es decir, porque si dice, hombre, es que tienen poder, entonces llega Trump y estos imbéciles que están por ahí, o sea, en fin, es que de verdad, lo suyo es ya de psiquiatra. Que están en una realidad paralela y todavía están ahora con la pataleta esta diciendo, venga, vamos a apoyar a Zelensky. Esto se va a acabar en cuanto Trump quiera. Quiero decir, en cuanto Trump se ponga duro, va a decir, señores, se acabó la tontería. La pataleta de críos hasta aquí ha llegado. Y ya veréis como todos van a pasar a decir que Zelensky es muy malo y lo que quiera Estados Unidos, porque siempre ha sido así. Da igual quién esté en Estados Unidos de emperador. Es decir, bueno, Argentina de Milei ahora se abstuvo de condenar a Rusia en las Naciones Unidas. Claro, hizo claro. Lo que le dice Trump. Efectivamente. Y como no lo haga, el tortazo que le pega, claro, es que esto funciona así. O sea, las relaciones internacionales, el poder es la clave. Quien tiene poder manda. Esto parece una obviedad, pero es que es así. Esto los europeos no se enteran. ¿Y qué es lo que está pasando? Dicho así, muy sintéticamente. Estados Unidos se ha dado cuenta, Trump obviamente, se han dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es fundamental, y es que son mucho más débiles de lo que pensaban. Tanto económicamente, no digamos ya militarmente. Es decir, militarmente es un desastre. Es decir, y pues de ahí que hayan empezado ya desde la época de Biden, es decir, ya se empiezan a dar cuenta en la época de Biden de que los militares norteamericanos empiezan a decir, bueno, China va a invadir Taiwán en el 2027, no, en el 2028, en el 2029. Cuando dicen eso, lo que quieren decir es que ellos no iban a empujar a Taiwán para que Taiwán se independice y provocar un conflicto con China. O sea, no es que China vaya a invadir nada, no tiene ninguna intención. Es decir, pero lo van retrasando, ¿por qué? Porque se han dado cuenta de que ahora mismo no tienen capacidad militar ni para hacer una guerra proxy contra los chinos. Tal es el estado del ejército norteamericano.
El otro día veía un artículo de una revista, digamos, europea, de la OTAN y tal, o sea, nada sospechosa. Ahora mismo, la aviación norteamericana, todo tipo de aviones, tienen hay una serie de parámetros que te miden la operabilidad de un avión, ¿no? Mantenimiento, tal, etcétera, un montón de cosas. Capacidad para salir en un momento determinado, horas de vuelo, en fin, un montón de parámetros. Bueno, y con eso te miden la operatividad que tiene un avión concreto. Bueno, pues si todo está muy bien, tienes un 100%. Si la cosa está muy mal, pues la cosa va bajando. Se supone que a partir del 70%, o como mínimo tienes que tener un 70% de operabilidad para que aquello funcione como debe ser. Bueno, pues hay aviones, como creo recordar, el mismo F-22 Raptor, que estaban en un 40 y tantos por ciento de operatividad. Vamos, que no vuelan ni a patadas. Es decir, pero es que es peor, es que, según contaba el artículo, ahora mismo la Fuerza Aérea Norteamericana está en la situación peor desde los últimos 20 años. Y de esto se han dado cuenta. Se han dado cuenta que el complejo militar industrial es tan ineficiente, derrocha tanto, que esto no puede seguir así. Por eso Trump está empezando a meterle mano a todo el mundo. Porque dice, es que no vamos a ningún lado. Otra cosa es que eso le funcione, que esa es otra historia. Es decir, pero Estados Unidos se da cuenta de sus limitaciones. ¿Qué es lo que hace? Optimizar. ¿Qué es lo que hace? Por una parte, internamente, Trump está empezando a meterle mano, pues ya lo hemos visto con lo de la USAID y tal, que había ya cosas absolutamente delirantes, que si pagamos unos mariachis para que unos mariachis trans que vayan a Bulgaria a hacer no sé qué, una cosa delirante, quiero decir, digo esto me lo estoy inventando, eran unas cosas que claro, ya era un despilfarro y una corrupción, y oiga, estos miles de millones, ¿dónde han ido? Ah, pues no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? Sí, al bolsillo del político tal, en fin, una cosa escandalosa. Entonces, le está metiendo mano a todo eso y también le está metiendo mano en política exterior a la política exterior. Dice, vamos a ver, con la política exterior de Biden, esto es un desastre. La que ha liado en Europa con el tema de Ucrania, esto no puede seguir. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el gran enemigo a batir y quien le va a quitar el puesto número uno, es decir, el que va a ser la potencia hegemónica mundial, no porque lo quiera ser, sino por peso real, es decir, porque va a llegar a eso, es China, que lo está triturando desde el punto de vista económico, porque tienen una competitividad que Estados Unidos no la tiene ni de lejos con los chinos. Y una capacidad de inventiva, de I+D, etcétera, etcétera, tremenda. Entonces, como tienen que ir a por los chinos, porque si no van a dejar de ser el imperio, pues solo tienen una opción más o menos realista. Es decir, cuando estemos en disposición de ir a por los chinos, que ahora no lo están, pero vamos a crear las condiciones para darles un golpe económico, que no militar, económico que los destroce. Y para ello necesito al menos garantizarme, no la neutralidad, que eso no va a suceder, pero bueno, un perfil bajo de los rusos. Pero eso no va tampoco. Va. Tú conoces a los rusos, a los chinos, mejor que muchos de nosotros. Sí. ¿Qué va a pasar con China y con Rusia, ese encuentro entre las dos grandes potencias? ¿Se van a dejar tentar por los cantos de sirena de Estados Unidos? A ver, los dos saben, o sea, ni Xi Jinping ni Putin son tontos. Otra cosa, pero tontos no son. Es decir, los dos saben que se necesitan, porque en esto de la geopolítica, como se suele decir bien la frase habitual, ¿no? De los realistas políticos en geopolítica y tal, o en relaciones internacionales, es que aquí no hay amigos ni enemigos, solo hay intereses. Quiero decir, China y Rusia, que han sido enemigos históricos desde hace mucho tiempo, se han juntado porque tienen un agresor común, que es Estados Unidos, que va por los dos. Es decir, en ese sentido, pues claro, te alías con quien sea, lógicamente, ¿no? Es decir, pero y ellos saben que se dieron cuenta un poco tarde, vamos a decir la verdad. Sí. Se dieron cuenta un poco tarde. Si tú y yo, que bueno, tú eres un genio, yo no, pero si yo hace ya unos cuantos años sé que son así, ¿cómo es que Putin y Xi Jinping, Putin confió en ellos hasta ayer, hasta los acuerdos de Minsk? Me engañaron, dijo, igual que Gorbachev. Bueno, a ver, en eso hay parte de verdad y una parte no tan verdadera. Es decir, no olvidemos que los acuerdos de Minsk
son acuerdos que se firman entre el gobierno de Ucrania y las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk, no de Rusia. Rusia no es el firmante. Es decir, igual que Rusia, digamos, es una especie de garantista, digamos, como lo son los franceses y los alemanes, que también lo firman. Es decir, pero como garantistas del proceso. A ver, lo que intentaba Putin, y le salió mal, las cosas como son, él lo ha reconocido, las cosas también como son, hay que reconocer. Le salió mal, es que él lo que quería es que las repúblicas de Donetsk y Lugansk permanecieran en Ucrania a toda costa. ¿Por qué? Porque si no, en cualquier elección futura, cuando fuera, nunca podrían ganar, digamos, los rusófonos o los partidarios de Rusia. Porque la mayoría, el núcleo duro está centrado en Donetsk y Lugansk, que además tienen mucha población. Donetsk es uno de los sitios más poblados de Ucrania. Con lo cual, estamos hablando de muchos millones de personas. Me parece que en total lo que había eran unos 5 o 6 millones. No me hagas mucho caso, que estamos hablando ya y votos claramente favorables a los partidos rusófonos que había en Ucrania y que pudiera haber en el futuro en Ucrania. Entonces, la jugada que quería hacer es esa. De hecho, Putin los para. Es decir, cuando empieza la guerra, en el 2014, declara la ley antiterrorista, Poroshenko y tal, estas cosas, empieza a hacer el burro. Bueno, primero empezó Arseniuk a hacer el burro, luego siguió haciendo el burro Poroshenko, es decir, y atacar a Donetsk y Lugansk. Lo que pasa es que en un momento determinado van ganando, digamos, los ucranianos, simplificándolo mucho, van reconquistando territorio y la situación es muy crítica para ambas repúblicas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí sí que tienen ayuda rusa más o menos, no a lo grande, la suficiente para poder dar la vuelta a la tortilla. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el punto de que y ahí también reconoce que se equivocó, le dan la vuelta a la tortilla, recuperan parte del territorio perdido, pero Putin los para. Es decir, Putin coge y dice, no, tranquilos, hasta aquí hemos llegado. De hecho, entraron en Mariupol. Sí. Porque no había nadie. Se habían ido ya los ucranianos, el ejército ucraniano o los batallones de las milicias ucranianas. Y dijo, no, Mariupol no, esto no toca. Posteriormente ha tenido que reconocer que se equivocó y que tenían que haber conquistado todo lo que era el enlace entre Crimea y la República de Donetsk, puesto que era fundamental desde el punto de vista de las comunicaciones para Crimea. De estos aquí ha reconocido que se equivocó, que se equivocaron. Bueno, es decir, que tenían que haber, ya que te pones, o sea, o te pones o no te pones. Si te pones, tenías que haber ido con todo. De hecho, fue el Kremlin el que paró un referéndum que hicieron al principio, los propios habitantes de las repúblicas del Donbass, de Donetsk y Lugansk, un referéndum en el que salió que querían incorporarse a Rusia.